Vente conmigo, cafeteando entre amigos. Ese es el camino. Ay, cuánto los amo. Saludos cordiales, pues bienvenidos a su programa Cafeteando entre la Luz, y hoy vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con nuestra mente, la psique, el pensamiento y las transformaciones que queremos hacia el futuro en cualquier área, sea social, cultural, educativa, económica, porque tiene que ver con nuestro pensamiento. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es psicóloga y nos va a hablar un poquito de lo que es la hipnosis y las regresiones hacia lo que tiene que ver con nuestras vidas pasadas. Hay que liberar ese pasado, transformar el presente y crear un buen futuro. Se va a presentar el 12 y 22 de agosto en la Ciudad de México, 28 y 4 de septiembre al 4 de septiembre en Dallas, del 8 al 23 de septiembre en Monterrey y del 20 al 28 de octubre en Miami. Ella dice, la hipnosis es el puente entre tu mente consciente y tu alma interna. Está con nosotros la gran psicóloga Ana María Benavides, que vamos a tener esta gran plática en cuestión de la hipnosis. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Es un gusto tenerla aquí. Gracias, Sergio. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Esperamos tener una plática donde podamos informar a la gente y que la gente conozca un poquito de esta terapia que hace maravillas. Exactamente, porque el tener esos aspectos, esas regresiones o esos cambios van a liberar eso que venimos arrastrando, ¿no? Fobias, perjuicios, miedos y todo aquello que a veces no nos deja avanzar como personas. ¿Es Así correcto? es. Sí, así es. A veces no nos damos cuenta de qué es lo que nos está bloqueando para alcanzar una abundancia, qué es lo que nos está bloqueando para conseguir una pareja, qué es lo que nos está bloqueando para ser exitosos en la vida, o simplemente por qué a veces me cuesta tanto quitar patrones, por qué siempre repito las mismas historias con mis parejas, por qué siempre vuelvo a tener las mismas fobias una y otra vez. Pero acabas de decir una palabra clave, bloqueo. El bloqueo es en general, y a veces fíjate que hemos hablado de esa parte de la energía, y Ujú. esa energía que nosotros transmitimos, dicen, desde la forma de hablar, desde la forma en que convivimos, hemos generado ese bloqueo mental, y eso dices bien, se traspola en el trabajo, se traspola en la familia o en la pareja, o dependiendo en lo que platiquemos. Además, hasta en los deportistas se generan esos bloqueos, porque si ya no triunfaron, si generan ese bloqueo, no van a seguir avanzando. ¿Es correcto? Es correcto. Y aquí es importante mencionar, Sergio, ¿cómo se dan estos bloqueos? ¿Yo nazco con este bloqueo? ¿Cómo es que se da este bloqueo? Bueno, una parte muy importante son las creencias que nosotros venimos cargando de nuestros abuelos, de nuestras mamás, de nuestros pasados. Son creencias que van de alguna manera formando mi personalidad y son cosas que yo siempre voy a creer. Por ejemplo, si tu mamá te dijo que si sales ahorita y está lloviendo y te mojas, te vas a enfermar, pues tú siempre te vas a enfermar, porque cada vez que sales a la lluvia, te mojas, no traías una sombrilla y bueno, es una creencia que está de alguna manera, nosotros le llamamos sugestión. Es una sugestión que tienes y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y tú terminas creándola. Y fíjate que dices, no solamente la familia, si lo transpolamos eso al área educativa, a veces como docentes generamos esos bloqueos con los niños, ¿verdad? Claro, cada vez que le decimos al niño que Juanito es mejor que Pedrito, que este niño es muy bueno para el fútbol, los que están escuchando se están desvalorizando. O cuando un maestro de alguna manera le dice a un niño que tú no eres bueno para las matemáticas, tú no eres bueno para el deporte. Claro, todo lo que signifique para nosotros autoridad. Todas las personas que representen una autoridad en nuestra vida, ya sea mamá, papá, un sacerdote, un maestro, un abuelo, alguien que tú respetes mucho, siempre que sea una autoridad en tu vida, siempre vas a ser influenciado por cualquier comentario negativo hacia ti, hacia tu persona, hacia tu desarrollo, hacia tu opinión. Entonces,
Acabas de decir algo importante, la autoridad, ¿no? Vemos al maestro como la autoridad porque a veces en el área de la psicología, a ver, corrígeme, muchas veces se ve, dices, el papá se refleja como el maestro y la mamá como la maestra. Hacen esa traspolación y entonces si el maestro a veces es o el abuelito, por ejemplo, acabas de decir el abuelo, no es una autoridad, se traspola a los demás campos, ¿no? Y dicen, bueno, pues el hombre no es autoridad en casa, por lo tanto, o posiblemente tampoco el maestro sea una autoridad en la escuela, o al contrario, mi mamá no es autoridad en la casa, entonces la maestra posiblemente no sea una autoridad. Y entonces ahí hay un choque, ¿no? Porque acá entre el que sí es y el que no es, generamos esos conflictos. Ok, vamos a explicar esa parte porque es tan importante, Sergio, que a partir de ahí se desarrolla y rige nuestras vidas. Nosotros tenemos dos autoridades, las más importantes de nuestra vida, mamá y papá. Si esas dos autoridades, ¿qué voy a hacer yo con estas dos autoridades? Número uno, o la introyecto, sí, o la reparo. ¿Qué quiere decir? Si mi papá es un alcohólico y yo quiero identificarme con mi papá, pues entonces yo también voy a ser un alcohólico. Pero si yo no estoy de acuerdo con la conducta de mi papá, entonces yo voy a reparar ese rol de papá y voy a hacer todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando no se juegan los roles adecuadamente? Cuando en lugar de tener un papá que es la autoridad, es mamá. Entonces decimos que los roles no se están jugando adecuadamente. Habremos notado en las últimas décadas, Sergio, que la mujer ha tomado mucha energía masculina y eso se debe a que hay madres solteras que han sacado a sus hijos adelante, que han jugado prácticamente los dos roles. Entonces, ¿qué va a introyectar un niño que tiene solamente una mamá? Cuando yo no veo el rol masculino en la casa, pues ese rol para mí no es importante. Para mí el importante es el rol femenino, que es con el que yo estoy creciendo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo no tengo integrada la autoridad en mi vida? Por ejemplo, a papá. Pues voy a tener problemas en mi trabajo, voy a tener problemas con mi maestro, siempre llego tarde a mi trabajo, ya me dijo mi jefe que me va a correr o que me va a bajar un bono o que me voy a ganar menos, pero no me importa, no me importa, yo continúo con la misma conducta porque para mí la conducta masculina no es importante porque no la tuve, no la viví, no la reconozco. Y entonces, esa importancia de nuestras dos autoridades, mamá y papá, nos rigen el resto de nuestras vidas. Exacto. Y Pero, muchas de nuestras conductas son porque no tenemos una autoridad en nuestra casa. O también tenemos una autoridad, pero no juega el rol de autoridad. Y es lo que nosotros conocemos como un padre ausente. Está, está presente físicamente, pero no juega el rol, no toma la autoridad y mamá es la que lleva la autoridad en la casa. Y fíjate que es lo que se ha dado comúnmente ahorita, ¿no? Antes era el padre y decía la madre hasta que llegue tu papá y tu papá es el que decide, ¿cierto? Cierto. Ahora es al revés, ¿no? La empoderación de la mujer es, no, pues hasta que la mamá, ahorita a ver qué dice tu mamá, y si tu mamá te da permiso, pues a ver qué decide ella, ¿no? Y entonces se ha caído principalmente porque no hay ese aspecto entre que los dos decidan, ¿no? Un mutuo acuerdo, una mutua convivencia en el cual los dos, entonces como que es base de la historia en la cual o a veces es el patriarcado o a veces es el matriarcado, ¿no? Pero en esa importancia, mi estimada Ana, ¿cómo podemos entonces ir quitando esos bloqueos que se generan? Porque, pues bien dices, afecta en la escuela, afecta en el trabajo, afecta en la sociedad. Vemos cada día que a los niños a veces son más agresivos, contestan más, ¿no? Y entonces esas regresiones que tienen es porque también el lenguaje ha cambiado, ¿no? Antes muy difícilmente se oía una palabra antisonante en una mujer y ahora ya es como que parte también de esa sociedad. Del vocabulario.
¿no? Ok, una parte muy importante y creo que estamos trabajando y creo que estamos avanzando, por lo menos en las últimas 2 décadas, es que ya estamos educando más a nuestros hijos y a la sociedad en general a conocernos. ¿Por qué tengo este bloqueo, Sergio? ¿Por Mm, qué a mí no me gusta la escuela? ¿Por qué yo tengo problemas con las matemáticas? ¿Por qué yo siempre me encuentro puros hombres casados? ¿Por qué yo no tengo éxito en la vida? Entonces, cuando yo ya estoy de alguna manera preocupándome por una conducta que yo tengo y que no resuelvo, entonces es ahí cuando empezamos a buscar la terapia. mm. Entonces, la terapia nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos y entender por qué soy como soy. Yo no soy flojo, yo no llego tarde al trabajo porque simplemente porque yo nací así y llego tarde a todas las juntas. No es así. Nosotros somos el resultado de lo que vivimos entre los 5 y los 12 años. Todo lo que nosotros vivimos entre los 5 y los 12 años, que no entendimos, que no procesamos simple y sencillamente porque éramos unos niños, es exactamente lo que estamos viviendo aquí y ahora en el presente. Y bien dices, el aquí, el ahora, ¿no? Sí, El, pero tú qué recomiendas? Que, o sea, por ejemplo, una persona se debe de preocupar porque ese es otro de los bloqueos, ¿no? ¿Qué pasa comúnmente? Fíjate, que estamos anticipando o nos anticipamos al fracaso, ¿cierto o no? O sea, todavía sí. ni lo intentamos y ya, pues voy a fracasar. ¿Para qué lo intento? O sea, ¿para qué lo hago? ¿No? ¿Cierto o no? Entonces, desde ahí ya estamos como que predispuestos al fracaso. Cuando nosotros estamos predispuestos al fracaso, quiere decir que hay una desvalorización, quiere decir que alguien nos desvalorizó cuando nosotros éramos niños, que alguien nos dijo que no éramos buenos para algo, yo me lo creí y entonces ahora hago el mínimo esfuerzo para lograr, el mínimo esfuerzo para intentar hacer algo. Y eso como perjudica, o sea, el mínimo esfuerzo, ¿cómo perjudica? Digo, para que todo... Perjudica mucho porque es una persona que no tiene un plan de vida, es una persona que no tiene una motivación, es una persona que no sabe qué hacer con su vida. Es una persona que está bloqueada con las creencias, que está bloqueada con las sugestiones que quizás mamá, papá o cualquier autoridad le dijo. Entonces, ahí es importante ir directamente a la raíz del problema, del evento, de la emoción, del trauma que está causando esta desmotivación, esta desvalorización, este bloqueo, lo que sea que esté impidiendo que yo alcance mis metas o simplemente que sea feliz. Porque hoy en día tenemos muchísimos adolescentes, Sergio, Sí. encerrados en un cuarto, Ujú. encerrados en un cuarto sin ganas de convivir con el resto de la familia, encerrados en un cuarto jugando videojuegos, desconectados de la realidad, desconectados de la familia. Están aquí en la casa, pero están desconectados. Ahí está la palabra clave. Están físicamente, pero mentalmente están en otros Ujú. lados o haciendo otras cosas. Los vemos físicamente sentados, pero no mentalmente. Y eso pasa en cualquier área, ¿no? Estamos, por ejemplo, en el trabajo, 10, 15 minutos, y Ujú. desgraciadamente, pues a lo mejor la tecnología es uno de los factores que ahora ha permitido que nuestra mente se distraiga más rápido, ¿no? Es Antes correcto. 15, 20, 25 la atención y ahora pues ya suena el celular, ya estamos viendo WhatsApp, ya estamos viendo el Face, el TikTok, redes sociales, ¿qué me está pasando? Si ya me llegó. Y entonces también los chicos que llegan a cualquier nivel, preescolar, primaria, secundaria, por ejemplo, están pensando cómo lo voy a ganar a Free Fire, qué puntos me van a dar, qué ropa voy a ocupar. Y entonces el cerebro no está concentrado en una actividad, por ejemplo, de aprendizaje o educativa o en el trabajo, pues no estoy concentrado y hemos visto varios videos en los cuales, ¿qué pasa cuando uno no está concentrado? Entonces tú entras en esa parte a través de la hipnosis, ¿cómo podemos lograr esos bloqueos que hemos generado? Cuando nosotros vamos directamente a la raíz del problema, del evento, de la emoción, quitamos ese bloqueo
y hacemos una programación con conductas, habilidades, lo que necesita el paciente para alcanzar las metas de integrarse, para alcanzar las metas para ser feliz, para alcanzar la meta que necesite. A ver, Entonces, ajá, no solamente quitamos el bloqueo, sino que hacemos una programación también a nivel subconsciente. muy bien. Entonces, ¿cómo? Imagínate que estamos en una terapia, voy a iniciar una terapia contigo. A lo mejor mi bloqueo es porque siempre siento que fracaso en el trabajo. Ok. ¿Cómo empieza para que la gente igual Ujú. vaya conociendo y igual en algún momento te contacte? Ok. Oye, Ana María, me interesó, me gustó, quiero saber cómo puedo contactarme, porque no solamente, no solamente lo haces presencial, lo puedes hacer, lo En haces línea. también en Zoom, en línea, Sí. estas pláticas, así como ahorita. ¿Cómo empezaría una plática? Ok, la sesión la iniciamos con un historial clínico. En este historial clínico vamos a hacer unas preguntas. Son preguntas muy simples y muy sencillas, pero que con esas preguntas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escanear la vida de la persona. Con ese escaneo nos va a permitir a nosotros ver cuáles son las heridas de la infancia que viene cargando y cuáles son los patrones que viene repitiendo. Entonces, le vamos a preguntar cómo fue su infancia, le vamos a preguntar cómo fue su relación con mamá, con papá, ¿y cuál es la meta que está buscando aquí y ahora en el presente? Por ejemplo, una persona dice, "Oh, tengo problemas para dormir, tengo problemas de memoria, no me concentro bien". Ok, esas son las problemáticas que él va a escribir cuando llegue aquí a tomar una sesión. Y después de eso, le explicamos, porque es muy importante. Desafortunadamente hay mucha desinformación sobre esta terapia. Le explicamos, número uno, que no va a perder el control. Número dos, que no se va a dormir. Número tres, que va a estar consciente siguiendo las instrucciones. Y número cuatro, que la mente subconsciente es como un archivero donde tenemos guardados todos los eventos importantes, no solamente de esta vida, sino de vidas anteriores. Entonces, después de eso, el proceso continúa relajando el cuerpo a través de respiraciones. Y ya cuando la persona está relajada, entonces ya la guiamos directamente a su mente subconsciente y la vamos a llevar a la raíz del problema. La raíz del problema, Sergio, puede estar aquí, en la vida presente, puede estar en el vientre de mamá. Puede ser que durante esos 9 meses que yo estuve con mamá, adquirí o viví con ella un miedo, una ansiedad, em, una fobia. Todo lo que estaba viviendo mamá, yo también lo estaba viviendo durante esos 9 meses. La mayoría de las veces nosotros traemos traumas y bloqueos, fobias y miedos que no son de nosotros, que son de mamá. Ujú. Entonces, puede estar ahí en el vientre de mamá o también puede estar en una vida pasada. Esos son los lugares que nosotros recorremos a través de la hipnosis, utilizando la herramienta como para movernos en el tiempo a cualquiera de esos lugares. Yo no le tengo que decir que se vaya al vientre de mamá, tampoco le tengo que decir que se vaya a una vida pasada. Ujú. Simplemente tu mente subconsciente te lleva a la raíz del evento, de la emoción, de la problemática. Entonces, sería primero como tú acabas de decir, Ujú. preguntar. Vamos a preguntar cuál es la raíz, cuáles son las causas. Bueno, eso posiblemente sea con un adulto, ¿verdad? Sí, pero cuando con un niño utilizamos una técnica de juego, que también hacemos lo mismo. Ajá, Hacemos lo mismo. Aquí hay algo muy importante, que mencionar, Sergio. A sí. veces la persona viene por una problemática y esa no es la problemática que se va a resolver otra. Porque a veces la persona viene, por ejemplo, por una inseguridad y resulta que no es una inseguridad por lo que vino a resolver, sino era un miedo o era un trauma. Entonces, conscientemente, yo vengo y te digo lo que quiero trabajar, pero a nivel subconsciente la información es diferente. Ahí cómo sería, cómo entra entonces. La, tu mente subconsciente te lleva
a lo que realmente necesitas trabajar. A lo mejor esa inseguridad se produjo en un evento donde había una discusión o había violencia con los padres, entonces es ahí donde surgió la inseguridad, donde surgió el miedo a no poder intervenir en una discusión con los papás. Ok. Bueno, y fíjate que en esos aspectos, pues los niños son muy dados, o los jóvenes a veces decir, pero fíjate que ahora los jóvenes, por ejemplo, de secundaria, ya son más difíciles, ¿no? Ahí, por ejemplo, en ellos, ¿cómo sería esa relación? Porque ya no, a veces no hablan, ¿no? Decíamos bien, antes tú ibas a una fiesta, hablabas, había más comunicación y eran más abiertos, y ahora como que son más cerrados, ¿no? Y dicen casi todo por el teléfono. Bueno, cuando nosotros venimos a terapia es porque Ajá. realmente queremos a trabajar. Creo que esa es la regla número uno, que la persona venga a expresar exactamente lo que necesita resolver o lo que quiere trabajar o lo que quiere programar. Ujú. Esa es la regla número uno para venir a terapia. Esta es una terapia a nivel subconsciente, no es a nivel consciente. Las terapias a nivel consciente, como la psicoanalítica, la cognitiva, la Ajá. gestal, es una terapia donde estamos conscientemente. Yo te cuento mi problema y tu responsabilidad es escucharme y guiarme a que yo encuentre la solución. En este caso es diferente. Tú vienes aquí con una problemática, yo te guío a tu mente subconsciente y probablemente esa problemática que tú viniste a trabajar no es la razón por la que viniste aquí. Ujú. O sea que siempre van a aparecer cosas diferentes. Sí, porque pues, lo que guarda el subconsciente, a Ah, veces ni de manera consciente te acuerdas, ¿no? Y a veces dices, correcto. y me acuerdo Entonces, anoche o ayer y en la tarde ya se me olvidó. entonces la persona dice, oh, wow, yo no me acordaba de ese evento. Ajá. Entonces, es muy común que las personas cuando vienen a terapia aparezcan eventos que no lo recuerdan y generalmente son de la niñez. La mayoría de las personas tienen un poco de dificultad para recordar la niñez, sobre todo cuando Sí, tuvimos una niñez donde hubo mucho maltrato psicológico o físico. Es como un mecanismo de defensa. sí, se bloquea uno, ¿no? Cuando hay un Ujú. choque o algo muy, muy complejo, se bloquea, ¿no? Y dices tú, muchas veces ya uno ni se acuerda, ni, o sea, de ese evento, que a veces puede ser traumático, ¿verdad? Dice, no, Así no, es, no, no me acuerdo, ¿no? así es. Sí, Entonces, a veces bien dices, desde la niñez. Entonces, yo creo que tenemos, o la sociedad, o en el caso de ustedes como psicólogos, tratar de ir quitando todas esas situaciones que vamos a ir viendo para que el individuo se integre de manera mejor, ¿no? Principalmente en el área de convivencias. sí, creo que es muy importante, Sergio, las reglas que las autoridades que tenemos en la casa, es muy importante las reglas que tengamos en la casa, cómo educamos nosotros a nuestros hijos. Si nosotros no tenemos un control sobre los celulares, si no tenemos un control sobre las pantallas, creo que vamos a ir perdiendo la autoridad. Ujú, Eh, Todos estos aparatos que ahorita nos han vuelto locos de hace 15 años para acá, como todo, Sergio, necesita ser limitado, ujú. ¿sí? No podemos estar 6 horas, no podemos estar 8 horas en un celular, en una pantalla. Entonces, esas reglas las tiene que poner mamá y papá. ¿Por qué? Porque el niño está desarrollándose, tiene que convivir, tiene que correr, tiene que jugar, tiene que hacer deportes, tiene que convivir con la familia y las pantallas tienen que ser limitadas. Tenemos bastante información pediátrica de que los niños, lo más conveniente es que hasta los 11 o los 12 años empiecen a tener un contacto con las pantallas por el daño que hace la luz a los ojos. Bueno, yo diría que más grandes todavía, pero bueno, a veces dices tú, se compensa una cosa con otra, ¿no? A veces la falta de ausencia se compensa con algo. Así es. Entonces, bueno, las redes sociales y los aparatos electrónicos se han vuelto de alguna manera como las niñeras de Exacto. nuestros niños y de nuestros adolescentes porque los mantenemos entretenidos mientras los adultos están ocupados haciendo sus cosas personales o Y, trabajando, simplemente trabajando. no, y hasta los más chiquitos ya vemos ahí en las carreras con el teléfono ahí pegado y
bueno, a veces no sabemos el daño. Sí. Pues mi estimada amiga Ana, es un gusto tenerte aquí cafeteando entre la luz en el área de la psicología. Tenemos muchos temas que después platicar ahorita porque estamos hablando de cuestión de la hipnosis, esos procesos de ir desbloqueando. Pues vamos a cerrar el programa. Estuvo nuestra gran amiga Ana María, psicóloga, que va a estar aquí en la Ciudad de México, por si quieren irla a seguir. ¿Puedes decir rápido tus redes, dónde te pueden seguir? @hipnosis Ana María en Instagram, en TikTok y en Facebook y YouTube. Es el mismo. Ana María Benavides, @hipnosis Ana María. Ana María Benavides, hipnosis, ahí para que la sigan. Dale, pues despedimos Cafeteando entre la Luz. Estuvo nuestra psicóloga Ana María, nos habló de la hipnosis y vamos a tenerla en otros espacios hablando de otros temas importantes dentro de esto. Nos despedimos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.